música necesaria. En una estación esencial. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Le enviamos un beso enorme, un cariñoso saludo a Monona. Monona, esperamos que te reintegres al equipo, entre comillas. Un beso grande. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte y sos indudablemente una pieza indispensable en este equipo de radio. Un cariño grande para vos y los tuyos. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 27 del corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Teléfono fijo 0223 482 0964. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 423 5933 568 8205 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 2235 400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 20 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Y te invitamos a descargar en tu TV
la nueva aplicación de radio e imagen. Nos encontrás como GDS Radio TV en todos los televisores del mundo. Sábado 18 de julio de 2026, programa 1274 de Dialogando con la Vida. Y tenemos que saludar a cumpleañeros. Cumplió años nuestra querida amiga y compañera de ruta y de la vida, Nancy Isurieta, el lunes 13. Pero además cumplió años de abuela. También, hace unos días. Cumplió un año su nietita Nayumi, sí. La abuela está feliz y babosa es nosotros poco. Sabemos. Alegría para toda la familia, un cariño para los papás, por supuesto para la abuela, para la tía también. Es un regocijo familiar que compartimos como amigas y siempre con los deseos de salud, como decimos las abuelas, de salud y felicidad. Bueno, así que esperamos que hayas pasado un hermoso cumpleaños, un feliz cumpleaños, Nancy, te queremos. Bueno, y de la celebración de un año de la nietita de Nancy, vamos a pasar al cumpleaños de Quique Quiera. Que no es un año. ¿Cuántos años, Susana? Cumple sus primeros 90 años, Quique, 90. También entrañable amigo, junto a su compañera Vinca, digamos, históricos alumnos de logoterapia, siempre con tanto afecto y tanto reconocimiento. Hace referencia a la tarea de Paco Bretones y pone de manifiesto este entusiasmo que tiene por la divulgación de la logoterapia, que incluso lo hemos comentado en otras ocasiones y siempre es tema de conversación, la visión que él tiene de la necesidad de que la logoterapia se imparta en la currícula en los colegios. Ustedes ya saben que Paco Bretones dio un curso de logoterapia durante más de 30 años aquí en Mar del Plata. Tenía también esa intención de la divulgación de la logoterapia, primero para el hombre común de la calle, pero que eso después se repitiera o se multiplicara en el deseo de todas las personas de la difusión del pensamiento de Frankl en todos los ámbitos, especialmente de los educativos. Yo recuerdo cuando conversábamos con Elio Aprile acerca de la vida, de los temas de la vida, de la existencia, Paco le decía: vos no te declarás logoterapeuta, pero sos logoterapeuta. Elio se sonreía. O sea, que el título, la denominación es relativa. Lo importante es la coherencia en el decir y en el hacer. Esta inquietud que tiene Quique desde hace muchísimo tiempo de que la logoterapia empiece a tener lugar en la currícula estudiantil, vamos a decir. Sabemos que hay muchísima gente que quisiera y que ha averiguado por distintos medios, pero evidentemente todo lleva un trámite, un tiempo. Pero como tantas otras cosas, y nosotras somos siempre personas esperanzadoras, en algún momento, en lo personal, creo que esto se va a producir. Sí, yo muchas veces me han invitado desde los colegios, desde algunos colegios aquí de Mar del Plata, a dar una charla o a charlar con los alumnos e incluso a hablar de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que uno supone que hay una resistencia de parte de la gente joven, de los chicos que asisten a la escuela secundaria, por el tema, por cómo se dice, cómo se aborda, pero el criterio, primero que nos conocíamos como referente también de la tarea de Paco, acá en Mar del Plata. Pero justamente yo me acuerdo de una experiencia de un colegio de Mar del Plata, que fui en las 2 últimas horas de clase de turno mañana, y
no salieron al recreo. Estuvimos charlando, porque después uno abre el debate, digamos, el intercambio de opiniones, hablamos de los miedos, hablamos de la necesidad de eternizar el tiempo, de la necesidad de poder vislumbrar qué lección nos da la vida ante una situación límite, pero lejos de ese temor a lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a escuchar, era un auditorio bastante numeroso, en donde fue una experiencia hermosísima. Inquietudes hay. Las clases, siempre uno tiene la ilusión de volver a dictar clases aquí en Mar del Plata para todo público, que están ahora suspendidas, digamos, Susana, ¿no? Claro. Demoradas un poquito, pero este énfasis que pone Quique Quiera para la divulgación de la logoterapia, bueno, cada uno desde su lugar, desde su momento, desde la toma de conciencia de que primero tenemos que abonar nuestro propio terreno, después reconocer la semilla y después sembrar, ¿no? Así que tarea ardua, pero llegará. Es el sentido de la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, Quique, feliz cumpleaños. También, junto con Quique, cumplía años Jaime Panicia, de Georgia, Atlanta, al cual le mandamos un cariño muy grande en lo personal, porque nos respondió, pero ahora queremos hacerlo, Jaime, a través de la radio. Te mandamos un beso enorme y deseamos que lo hayas pasado hermoso. Sos una persona muy querible para nosotras. Además, muy generosa, porque sin conocernos hicimos un programa casi 2 horas, ¿no es cierto? Por Zoom, sí. Y con un equipo de gente cálida, disponible, trascendente, y a partir de ahí, aunque sea de una manera telefónica o por mensajes, nos mantenemos unidos. A veces no es la frecuencia lo que vale, pero la amistad también se sustenta desde la distancia. Un cariño grande. Sí, porque Jaime, a veces no coincidimos porque da la casualidad que nosotros hacemos el programa de 12 a 13 y Jaime allá en Georgia, Atlanta, él está casi en el mismo horario. Él tiene el programa de 11 a 13. Entonces, en ese horario, en el programa radial, poco podemos coincidir, pero semanalmente estamos en contacto. Bueno, seguramente lo han escuchado en directo muchísimos argentinos estos días, ¿no? Sí, seguramente. Creo que ahora voy a tener que seguir saludando a nuestros oyentes, los fieles que tenemos todos los sábados. Y voy a empezar con Gloria, Marcela, Elena, ellas son del centro, a Norma de Libertad, también a Norma del barrio 2 de Abril, que Norma siempre nos elogia por nuestra tarea, así que muchas gracias, Norma. También saludamos a Zuni, Marta y Osvaldo de Batam, a Mirta y Victoria del barrio Sarmiento, que también siempre están presentes acompañándonos, a nuestra querida Cris, de Cali, Colombia, un saludo afectuoso, Vanessa que también siempre está presente desde Santiago de Chile, Elaine e Inés de Brasil, Pilar y Esther de España. Tenemos que mandar saludos a María Salomé, un cariño grande, María Salomé, una compañera de logoterapia de tantos años, amiga de la vida, Así que muchas gracias, María Salomé, por acompañarnos. A Gloria del Puerto, Natalia y Carlos de Parque Luro, a Marta y Tito de Batán, Romina de San José, Mariana de Concordia, Zulma de Berazategui. Saludamos a Nati de Pilar, a Estela de Palermo, a Silvia de Ciudad de Córdoba, a Inés de Posada, Berenice y Teté de México, a Jacqueline de Caracas, Venezuela, Sandra Fernández de Andalucía, España, qué lindo,
Ana de Carolina del Sur, de Estados Unidos, bueno, en fin, tanta gente de tantas partes del mundo, agradecidísimas por acompañarnos todos los sábados. Ahora, Guillermo, por favor, si tenemos algún mensaje de voz, quisiéramos escucharlo. Desde ya, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas en la Escuela de Vida. Habla Nancy. Bueno, para reflexionar sobre el programa del sábado que trató la metáfora de la ostra perlífera, pero quería empezar agradeciendo los mensajes de las oyentes y la reflexión de Ana y de Susana sobre las mismas, acerca de que, bueno, fracaso es cuando ni siquiera lo intentás, ¿no? Cuando te detiene el miedo y ni siquiera lo intentás. Y bueno, me parece muy enriquecedora la reflexión de Ana sobre el tema del miedo, ¿no? Y es cierto que uno generalmente se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que sí hizo, porque lo que sí hizo por ahí implicó tomar una decisión que en ese momento tuvimos razones para tomarlas, pero de las cosas que no hicimos por miedo, por no animarnos, por no intentarlo, es así que nos queda el signo de pregunta y la interrogación hacia nosotros mismos toda la vida, ¿no? Bueno, muy enriquecedoras los dos mensajes que mandaron las oyentes. Y bueno, centrándome en la metáfora de la ostra, me interesa mucho, me parece muy estimulante el desafío de pensar en qué forma cotidianamente producimos nácar en forma metafórica, ¿no? En qué forma producimos nácar, y Susana habla del nácar de la paciencia, y está muy interesante, vuelvo a decir, plantearse, mirar hacia adentro, a ver si somos capaces de segregar ese nácar de la paciencia. Creo que muchas veces sin darnos cuenta sí podemos tomar esas decisiones cotidianas, ¿no? De por ahí escuchar a un amigo, una amiga, aunque esté cansado uno, y aunque nos parezca que su problema no tiene la importancia del nuestro, sin embargo nos detenemos a escucharlo de verdad, a brindarle una compañía. Si alguien nos pide ayuda, tener esa disponibilidad, desde ya que no es fácil, desde ya que no siempre lo vamos a lograr, pero como decían las oyentes, el intento hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y las escucho como cada sábado con muchísimo amor, con muchísimas ganas y con mucho placer, realmente. Es mi momento para parar, pensar y empezar de otra manera la semana entrante. Nancy querida, realmente es un lujo escucharte y recibir tu testimonio. Antes que nada yo quisiera agradecerte por manifestar la importancia y la generosidad de los testimonios de los oyentes. Porque puedes hacer, creo, un autodistanciamiento de tu propio testimonio, de tus propias vivencias, y indudablemente demostrás la atención del contenido del programa. Y es lo que nosotros insistimos cuando hablamos de nuestra responsabilidad frente al micrófono, porque sabemos que llegamos a muchas personas y que tampoco es importante la cantidad de personas que escuchan. Sabemos que son muchos los oyentes, pero que alguien desde afuera, desde la condición de oyente, pueda calar hondo en el testimonio de todos los que nos escriben o nos mandan mensajes, digamos, de voz, realmente nos alegra porque nos damos cuenta de que estamos realizando
o cumpliendo con un cometido que nos hemos impuesto desde el primer día de este programa, que ya lleva 24 años. Yo quería hacer referencia a tu testimonio, Nancy, que muchas veces volver al pasado, siempre tiene una doble, digamos, consecuencia. O nos quedamos lamentando lo que vivimos y fracasamos y no pudimos o no podemos volver a vivir, o lo importante que es, a partir de lo que hemos vivido, reconocerlo y seguir adelante. Entre comillas, usarlo como medio para ir, digamos, mejorando esa actitud frente a las preguntas que nos hace la vida. Lo que importa es lo que hice, cómo y por qué lo hice en ese momento. Vos haces referencia al tema que abordamos, al tema del miedo, que abordamos en este último programa. Es un tema medular que nos condiciona, que nos limita, que indudablemente anula nuestra capacidad de decisión, y también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, no enfrentarlo, sino afrontarlo, y siempre, yo hablo de la tacita de café, puede ser el mate, ¿no? Esos minutos que uno se sienta consigo mismo, frente a un café, frente a un termo y el mate, y reflexiona y saca consecuencias. Si una situación o una tarea por emprender o algo que me ha sucedido entraña o entrañó miedo, es una manera de reconocerlo cuando lo comprendo. Por ahí me tengo que justificar. El miedo me anuló, me impidió ver las cosas claramente, y entonces empiezan los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me impidió? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? O sea, el análisis de cada uno y de la conducta de cada uno, motivada por una situación de miedo, puede ser muy productivo. Entonces, no hay que temerle al miedo, ¿no? Y como dijimos la semana pasada, el doctor Castellá en sus paradojas existenciales, entre otras cosas, dice: no podemos tener miedo a lo desconocido. Tenemos que concretar la situación que nos engendra miedo. Y está muy linda la imagen en la ostra perlífera del nácar, ¿no? Que la tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir formando las capas, y yo creo que creemos que el nácar se va formando entendiendo que tenemos potencialidades que debemos ponerlas en práctica, porque si el nácar no se forma, siempre es consecuencia del resultado de una acción, y hay que rescatar, yo creo que deberíamos rescatar la riqueza de la relación con los demás. Nos ayuda a crecer como personas en la relación con los otros, a que esas capas de nácar sean cada vez más relucientes, más compactas, porque ya sabemos a qué nos van a llevar esas capas de nácar, a lograr una hermosísima perla. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré.
podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, ay amor, ser tu esclava. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Si sería un honor, ay amor, ser tu esclava. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Qué felicidad. Ah, qué felicidad. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Estamos en contacto con nuestros amigos y vamos a retomar un poco el tema iniciado en el último programa. Ustedes no sé si ya se han dado cuenta, los amigos que nos conocen desde hace mucho tiempo, sí, que Susana y yo hemos asistido a las clases de Paco Bretones durante muchísimos años. Hemos internalizado el pensamiento de Frankel, la manera de decirlo y de manifestarlo de Paco Bretones. Entonces nos van a escuchar muchas veces citar las clases y citarlo a Paco. Creo que es natural que así sea porque ha sido parte de nuestra vida y sigue siéndolo por la actualidad, digamos, la actualidad de sus mensajes, ¿no? Y el tema del sufrimiento, el tema de la respuesta en situaciones límites a un sí a la vida que nos cuestiona reconocer, es un tema que está siempre vigente y está al alcance de todos, en todas las familias, en todos los grupos. No necesariamente tenemos que estar pensando constantemente en la muerte de un ser querido o una situación límite, pero no lo podemos soslayar, porque es parte de la vida. Es cuestión, Susana, decimos, de encender el televisor o la radio y saber tantas pérdidas, tantas situaciones límites por los que pasa la gente. Y lo vemos también en la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Y esa resistencia de las personas, de los padres, en aceptar una realidad que no se puede aceptar de un día para otro, cuando entra en juego la edad de las personas que fallecen, ¿no? Tenemos incorporados culturalmente que se mueren los mayores, los viejos, los abuelos, los enfermos, y sin embargo no siempre es así.
Por eso que esta metáfora, este cuento, este relato de la ostra perlífera, creímos que ameritaba una ampliación, ¿es cierto? Claro, una ampliación desde, nosotros hablábamos de salvar la humanidad, ¿no? Del hombre, salvar. Y son temas que nunca terminan, como dice Ana, pero hay que seguir profundizándolos. Ana acaba de mencionar los lugares, la escuela de vida y lo que vemos y demás, pero en el cotidiano vivir, cada uno de nosotros tiene un ámbito en el que se mueve, donde frecuentemente ve gente que está pasando por situaciones límite, en esos ejemplos sencillos y cotidianos que queremos exprimirlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a medida que, en mi caso, por ejemplo, que yo voy profundizando estos temas que tratamos, como dijo Ana, hace tantísimos años, yo voy viendo, por ejemplo, en primer lugar, qué mérito el del doctor Francisco Bretones, como digo yo, al sacar la logoterapia de los ámbitos pura y exclusivamente académicos o clínicos para regalárnosla con un lenguaje llano, cercano y al hombre común de la calle. Y estoy convencida, yo estoy agradecida por esto que Paco nos ha regalado, ¿no? Y también estoy convencida de que Víctor Frankl no concibió su mirada sobre todo lo que la logoterapia aporta al ser como un manual de laboratorio, sino como una brújula para la vida cotidiana. Reiteramos, la semana pasada hablamos sobre la metáfora de la ostra perlífera y la abordamos desde todos los lugares posibles con esos ejemplos que decimos, cotidianos, sencillos, reales, y remarcando y reafirmando siempre la importancia de rescatar la humanidad del ser. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a continuar en esa línea. Y siempre va a ser con el telón de fondo de la logoterapia de Víctor Frankl. Y entonces vamos a continuar con esto, como decimos, ¿no? Vamos a ir al rescate de lo humano del hombre en lo cotidiano. Y decimos que vamos a comenzar hablando de el arte de mirarse desde afuera, que esto sería el autodistanciamiento. Acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Y Ana habló de Paco Bretones y es como que lo tenemos incorporado por tantos años de convivencia. Y en el libro Logoterapia, Camino de Autohumanización, el doctor Bretones sobre el autodistanciamiento dice: autodistanciamiento significa eso, la no identificación con lo que tenemos, un cuerpo y una psiquis. El espíritu se sirve de ellos para realizar, como decía Edith Stein, todos los sentidos de vida que es capaz el hombre. Más sentidos encontrados y realizados, más vivencia tenemos de ser seres espirituales. Y entonces ahora sí vamos a continuar la reflexión que habíamos propuesto al comienzo con esos ejemplos que dijimos, ¿no? Comunes y sencillos. Y entonces vamos a comenzar diciendo uno, ¿no? Por ejemplo, en el trajín diario, en el colectivo lleno, en la cuenta que no llega a pagarse, el malentendido con un hijo o un vecino. El hombre de la calle, ese hombre común, suele quedar atrapado
en una especie de automatismo. Entonces, ¿qué pasa? Reacciona desde el enojo, el miedo, la frustración. ¿Por qué? Porque se siente una marioneta de las circunstancias, y es ahí donde corremos el riesgo de perder nuestra humanidad más genuina, confundiéndonos con el problema. Y acá tenemos que agregar, no podemos vislumbrar que no somos lo que nos pasa. Yo creo, por experiencia, que una palabra oportuna, siempre sin faltar el respeto, porque me refiero a personas que uno casualmente se encuentra, con los ejemplos bien claros que mencionaste vos, Susana, en colectivo, en la calle, con un comentario oportuno que entrañe un chiste o algo accesible al otro y que mueva una sonrisa, va bajando los niveles de agresión y de enojo que todos tenemos, porque el afuera muchas veces nos es hostil, pero también tenemos que saber que el afuera nos depara momentos de alegría. Yo, por ejemplo, el otro día salgo de un negocio y una persona joven me abre la puerta, y cuando cruzo la entrada le digo, qué suerte encontrar todavía un caballero. El muchacho, porque era un chico joven, alto, grandote, baja la mirada y me dice, gracias señora por el comentario. Él se rió, yo me sonreí. Acá no hablamos de una autotrascendencia, pero ese minutito, ese segundo que uno emplea, agradecer a alguien que te ayude a subir o bajar del ómnibus, del micro, el cederte el asiento o el cederlo uno a un señor mayor que te dice, no señora, por favor, siga usted sentada, con ese orgullo de hombre, de caballero. O sea, creo que tenemos que estar predispuestos. El momento, digamos, tenso, el momento difícil que cada uno estaría pasando en su casa o en su trabajo o en donde sea, existe. Tampoco lo vamos a solucionar con una broma, con un chiste, con una buena salida, pero es un antídoto. Sí, ayuda. Frankel dice que para rescatar lo humano no se requiere un acto heroico de película, requiere activar esa dimensión específicamente humana, la dimensión no ética o espiritual, ¿no? Y acá ya podríamos hablar de la imagen de hombre de Viktor Frankl, pero eso lo vamos a desarrollar en otro momento porque da para un programa entero y más. Entonces, recordemos que no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Esto, muchos de los que siguen el pensamiento de Frankl o han ahondado en su logoterapia seguramente lo han escuchado y muchas veces. Entonces, dicho de una manera común, comprensible, decimos que lo que nos define como humanos no son las cartas que nos tocan en suerte, sino cómo decidimos jugarlas. El hombre común descubre su libertad cuando comprende que entre el estímulo, que también lo podríamos manifestar como problema, ese estímulo que lo golpea y la respuesta que da, hay un espacio. Ese espacio es su soberanía. Sentir miedo o tristeza es biológico y psicológico. En cambio, elegir ser digno o compasivo a pesar de eso es humano. Y en ese comentario se reafirma nuevamente la imagen de hombre de Viktor Frankl. Cuerpo y psiquis tienen que ver con el verbo tener. En cambio, aquello que somos, lo humano del hombre, lo noético, tiene que ver
con el verbo ser. Y aquí aparece, para mí, ¿no?, algo que, comprendido a ciencia cierta, nos va a ayudar siempre a poder autodistanciarnos, a trascender, a poder ver en lugar de mirar. Esto sería comprender que todo depende de qué verbo utilizamos en cada circunstancia y así tener clara la situación por la que estemos pasando. Paco insistía mucho en la diferencia entre el mirar y el ver, ¿no? Porque siempre teníamos que volver hacia nosotros mismos los conceptos, las enseñanzas, los principios, en este caso concreto de la logoterapia. Si no lo procesábamos nosotros, no podríamos exigirle a los demás, porque si no sería como tratar de imponer una teoría aprendida de memoria y que los demás dieran la lección todo el tiempo. Entonces, esta cuestión de saber la diferencia entre el mirar y el ver, creo que es fundamental. El ver a otra persona, esa profundidad de la intencionalidad, el tratar de compenetrarnos en su autenticidad, que nunca vamos a penetrar profundamente en la dimensión existencial de la otra persona, pero el acercamiento a ese propósito es lo que vale. Entonces, cuando uno ve más allá de lo que exteriormente manifiesta, ahí podemos lograr una relación, lograr un encuentro, entablar una relación más profunda. Pero por suerte también el ser humano es un misterio y no lo vamos a agotar, porque sabemos que somos imperfectos, que somos finitos, que podemos fracasar, que podemos frustrarnos, pero hay un halo, hay un nudo, hay algo que es misterio y que no lo vamos a develar, justamente porque ahí radica en el esfuerzo para seguir creciendo, porque si no tendríamos una medida, tendríamos un montón de pasos por seguir, tendríamos un manual de indicaciones para hacer los deberes y a lo mejor llegaríamos a un estadio en que diríamos, bueno, yo ya estoy hecho, yo estoy completo. Esta incertidumbre, esta certeza de la incertidumbre, y creo, si no me equivoco, que también es una paradoja existencial del doctor Castellá en el libro, que es de su autoría. Es el estímulo para seguir buscando en nosotros mismos, descubriéndonos y estar en actitud de descubrimiento del otro en esta cuestión del ver. Bueno, dicho esto, esta muy buena aclaración de Ana sobre el ver y el mirar, vamos a retomar el hecho de no identificarnos con lo que nos pasa. Nosotros no somos lo que nos pasa. Y yo recuerdo cuando íbamos a las clases, estoy hablando 30 años atrás, teníamos un compañero de logoterapia que al comprender esto de lo que hablamos, ¿no?, comprender que no somos lo que nos pasa, cada vez que él iba a ver a su médico, porque después venía y nos lo contaba, decía que él era, el médico le decía que él era un hipertenso. Entonces él le respondía, yo padezco hipertensión, pero no soy un hipertenso. Acá le estaba marcando la diferencia, que él padecía la enfermedad, sí, pero que no era eso, ¿no? Y en aquel momento, tal vez, muchos de nosotros, que a lo mejor no lo habíamos comprendido todavía, esto nos resultaba gracioso, medio risueño. Pero cuando lo fuimos profundizando y entendiendo, nos dimos cuenta la importancia que tenía en nuestra vida, en nuestro día a día, ante esas circunstancias que aparecían, el saber diferenciar lo que somos de lo que tenemos. Y ahí Paco nos decía, todo lo que tenemos lo podemos perder. En cambio, aquello que somos
jamás desaparecerá. Paco Bretones dio varias charlas a médicos en instituciones de aquí de Mar del Plata y lo voy a ligar un poquito, a relacionar con lo que acabas de decir, con el ejemplo de este alumno de logoterapia, ¿no? Cómo la idea fundamental de estas charlas era distinguir la persona del síntoma, ¿no? Rescatar la persona. Está bien que uno cuando va a una consulta quisiera tener disponible un X cantidad de tiempo para, además de hablar de lo clínico, poder encontrarse con la mirada del médico y alejarnos un poquito de la parte clínica. Pero te dicen los profesionales mostrando el reloj, tiene que pasar el otro paciente. De todas maneras, en esos minutos que tenemos con los profesionales está la diferencia en cómo abordarlos. Y entonces seguramente este comentario que hacía nuestro amigo a los médicos habrá despertado, ¿no?, la inquietud. Yo me acuerdo en una época que ejercía como maestra de enseñanza primaria, en donde estábamos en una situación social muy convulsionada, de que había compañeras que tenían doble turno, terminaban un turno en la escuela y después se iban a otro y estaban cansados y demás. Comentado por algunas de mis compañeras que llegaban al segundo turno a veces estresadas por un montón de motivos que todos conocíamos, ¿no? Entonces yo decía, los 40 minutos del aula o en el aula son nuestros. No vale de dónde venís y a dónde vas a ir después. Esos 40 minutos son posibles de hacerlos fecundos en la relación del aprendizaje, de la enseñanza y de otras ideas o dinámicas que se pueda dar en el salón. Porque si traemos todos los problemas, traemos todo lo que va a venir, que no sabemos si va a venir, el cansancio está, las corridas estaban, pero hagámonos dueños de esos minutos para que sean aprovechables tanto los alumnos como nosotros los docentes. Estábamos hablando y haciendo el análisis sobre el autodistanciamiento, pero a eso nosotros le queremos agregar el humor de la calle. Una de las herramientas más maravillosas que Frankl describió es la capacidad de tomarnos un respiro de nosotros mismos. Ahí estamos hablando de autodistanciamiento. Y vamos a nombrar mucho hoy a Paco. Paco Bretones suele rescatar esa sabiduría popular que desdramatiza. El humor sano es, en el fondo, un acto de libertad. Cuando un hombre es capaz de sonreír ante su propia torpeza o de reírse de sus propios monstruos cotidianos, se coloca por encima de ellos, deja de ser la víctima de su circunstancia para convertirse en el observador de su vida. Ni más ni menos. Y muchas veces se cree que rescatar lo humano es volverse invulnerable, un superhombre que todo lo puede. Y Frankl nos enseña exactamente lo contrario. Lo verdaderamente humano brilla en la vulnerabilidad aceptada. Es en la imperfección, en el cansancio del trabajador que regresa a su casa, pero aún así saca fuerzas para escuchar a su familia, donde el sentido se hace carne. El sentido no se inventa en un living cómodo, se descubre y se realiza en la vereda, respondiendo a las preguntas que la vida nos hace cada minuto.
creo ver y no veo más. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy perdido. No sé mirar lo que dejé allá atrás. En ese camino largo que un día me dio caminar, nació esta ciega herida que borró hoy día mi ayer. Personas extrañas hablan de quién fui. Pretenden darme valor sin que sepan nada. No hay necesidad ni siquiera de llorar por estar así. Mi amnesia me dice absolutamente nada más que esa sensación de ansiedad. En ese camino largo que un día me dio caminar, en mi una biografía y sufrí cenizas del ayer. No intenten enseñarme quién me quiso y a quién debo amar. Comienza el día cero y mañana su continuidad. Y sufrí cenizas del ayer. Y sufrí cenizas de mi ayer. No intenten enseñarme. ¿Quién me quiso y a quién debo amar? ¿Quién me quiso y a quién debo amar? J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi.
sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Compartimos una frase del doctor Viktor Frankl. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Qué mandato, qué apelación la del doctor Viktor Frankl, pero tenía autoridad porque ya sabemos de la trayectoria de su propia vida. Rescatar lo humano del hombre en la calle es recordarle que no es un objeto moldeado por el entorno, sino un sujeto capaz de resignificar su realidad. Es encender esa pequeña chispa que le permite mirarse al espejo a la mañana y decir: hoy la cosa está difícil, pero yo elijo qué clase de persona voy a ser hoy. Es un poquito reafirmar lo que estábamos comentando. No es una panacea la logoterapia, no nos cura de momentos difíciles, nos da herramientas para elaborar el dolor, o mejor dicho, eliminar el dolor o el sufrimiento, sino dice a partir de, o sea, para los papás de la escuela de vida sería el sí a la vida a pesar de todo, incondicionalmente. Rescatar lo humano del hombre en la calle es recordarle que no es un objeto moldeado, o sea, es un determinismo, las cosas tienen que ser así porque está dicho así, está establecido, la sociedad, los demás, ya está todo arreglado y entonces es una pieza en la masificación. Acá Frankl dice, y su logoterapia, somos únicos e irrepetibles, podemos hacer la diferencia, es el cambio desde el aporte de cada individualidad. Nosotros venimos diciendo que el autodistanciamiento, acompañado del humor en la vida cotidiana del hombre común, son dos herramientas fundamentales para llevar una vida activa, pero más llevadera. Y a esto tenemos que agregarle un condimento importantísimo que Frankl consideraba la otra gran manifestación del espíritu humano. Si el autodistanciamiento nos permite mirar hacia adentro con perspectiva, este nuevo condimento nos impulsa a mirar hacia afuera, la autotrascendencia. Y recordemos que el autodistanciamiento y la autotrascendencia son dos caras de una misma moneda. Y en la calle, en el día a día, la autotrascendencia se traduce en algo muy simple y poderoso. Por ejemplo, la mirada atenta y la disposición al encuentro que vos mencionabas, Ana, ¿no? Y entonces acá también podemos hablar de esa autotrascendencia en la vereda, ¿eh? Linda frase. En lo común, sí. Frankl solía decir que el ojo humano tiene una característica maravillosa. Solo puede verse a sí mismo cuando tiene una falla. Por ejemplo, si tiene una catarata o una basurita. Cuando el ojo está sano, no se ve a sí mismo, ve el mundo. Y con el ser humano pasa lo mismo. El hombre es más humano cuanto más se olvida de sí mismo para volcarse hacia algo o a alguien. Entonces, sumado al humor y al autodistanciamiento, este condimento que decimos actúa de tres maneras en lo cotidiano.
Por ejemplo, el trabajo como obra y no como carga. Para el hombre de la calle, el trabajo puede volverse una rutina gris. La autotrascendencia le devuelve la dignidad. No se trata de qué puesto se ocupa, sino de para quién o para qué se hace. Por ejemplo, el panadero que amasa pensando en el desayuno de las familias del barrio, el colectivero que acerca a la gente a sus destinos con respeto. Ellos están autotrascendiendo, le dan un sentido a su tarea porque su mente y su corazón están puestos en el beneficio del otro. También está el encuentro real con el tú, porque vivimos en una época donde la gente se cruza pero no se encuentra. Miramos pantallas en lugar de ojos, y rescatar lo humano en la calle es recuperar el encuentro genuino. Y aquí también aparece Frankl, porque Frankl explicaba que el amor y la convivencia no son mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Entonces, un saludo auténtico al canillita, una palabra de aliento al compañero de trabajo que la está pasando mal, o simplemente ceder el asiento, como dijo Ana, con una sonrisa, rompe el aislamiento del ego. Y al salir de nosotros mismos para registrar al otro, nos humanizamos mutuamente. Y muchas veces nos preguntamos ante una situación así concreta y cotidiana, si los otros no lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y yo creo que si estamos despiertos para una toma de conciencia, podemos llegar a pensar de esa manera, pero creo que el tiempo de reacción es muy corto, ¿no? Porque la vida me está apelando a mí en este momento, en el simple hecho de ceder un asiento. También en el simple hecho de aceptarlo, porque reconocemos la gentileza de otra persona que no tenía por qué levantarse. O sea, vamos a hacer una apelación, hoy estoy con la palabra apelación, a los oyentes para que nos comuniquen todos los ejemplos, situaciones por las cuales ellos han pasado y han aprendido y sacan una enseñanza, porque justamente bajamos la logoterapia a lo cotidiano. Volvemos a repetir, no esperemos un gran acontecimiento en la vida para poner en práctica lo que aprendemos. El nácar se va construyendo de a capitas, para llegar a un feliz término. Cada circunstancia, también uno puede decir, sí, pero con todo lo que ya pasé, vaya si he construido capas de nácar. Bueno, le faltará alguna más, otra más suavecita que proteja a las demás. O sea, cada uno tiene que plantearse ese análisis existencial de cada día para ver su situación real hacia dónde lo está llevando. Como vos comentabas, Susana, por la mañana, o yo lo he dicho, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y por qué no digo, tengo un tiempo disponible, espero llegar a fin del día? ¿Qué es lo que me deparan? Las preguntas, el encuentro con los otros, a lo mejor son situaciones de choque, de disgusto, voy a hacer un trámite y en lugar de 15 minutos que yo había pensado emplear, tengo que estar 1 hora y media, o sea, van desencadenando situaciones que me perturban. Pero si yo salgo de mi casa con una expectativa de logros, yo voy a poner un ejemplo muy doméstico y muy banal, no, pero muy doméstico, que a mí me hace hasta feliz. Levantar del tendal de la ropa seca del día, cuando se secó al sol. Ese hecho tan de recoger, de condensar la obra que hice al lavar, al decidir y levantar la ropa seca,
para mí es placentero, no sé, feliz sería mucho, ¿no? Pero es placentero. Y lo siento así y lo guardo así. ¿Por qué? Porque uno ya mueve esa cuerda y está predispuesto o predispuesta a que cualquier otra circunstancia, por pasajera y por, entre comillas, insignificante que sea, yo la guardo en mi haber. Y ahora llegamos a algo, estábamos hablando de la autohumanización y rescatar lo humano del hombre, y llegamos a algo que cuesta mucho, pero es la aceptación del sufrimiento inevitable, donde aquí tenemos que hablar de el valor de actitud. Cuando el humor ya no alcanza, porque la situación es verdaderamente dolorosa, como podría ser una enfermedad, una pérdida, una crisis profunda, ahí entra en juego el condimento de la autotrascendencia a través de los valores de actitud, que son los valores supremos, ¿no? Y el hombre común demuestra su máxima humanidad cuando, no pudiendo cambiar su destino, decide transitarlo con dignidad, convirtiéndose en un testimonio o un faro para quienes lo rodean. Su sufrimiento deja de ser absurdo porque se transforma en un ejemplo de coraje para los suyos, como digo yo, para su metro cuadrado. Y acá voy a volver a mencionar el libro del doctor Bretones, Logoterapia, Camino de Autohumanización. Y voy a comentar lo que él dice en un capítulo sobre los valores de actitud, que son considerados los valores supremos. Él ahí nos dice: el hombre, por su dimensión psicosomática, está expuesto a los altibajos del destino. Enferma, envejece y muere. Se ve sometido a aquellas situaciones no buscadas, no queridas, que Jasper, otro de los pensadores que ha influenciado la filosofía de Frankl, llama situaciones límite. Los valores de actitud son los que más transforman la vida del hombre. Ser humano significa estar dirigido y apuntado hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea un sentido que realizar, bien sea otro ser humano con quien encontrarse. Víctor Frankl. Si el autodistanciamiento con el humor nos rescata de la trampa de tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, la autotrascendencia, con la mirada atenta al entorno, nos rescata del egoísmo y de la apatía. Juntos son el escudo y la espada del hombre común para defender su humanidad en la jungla del día a día. Ahora, ¿cómo autodistanciarse y poner una cuota de humor cuando en el día a día se vive una vida real? Yo cuando digo una vida real me refiero a un ejemplo que tenemos cerca, que lo vemos, auténtico, ¿no? Cuando se vive una vida real de situaciones casi imposibles de solucionar, donde todo parece una maraña, donde no se alcanza a vislumbrar una pequeña lucecita para saber hacia dónde podemos ir. En este caso, ¿sería adecuado y oportuno decirle a alguien en esa situación, autodistanciate, reíte, ya aparecerá la luz, cuando en realidad todo es negro, todo es desesperanza y todo es incertidumbre? Y acá vamos a compartir con ustedes algo de la vida de Frankl, que es bastante conocido y repetido. Frankl no escribió sus libros en un living cómodo, tomando café. Lo hizo en un campo de concentración,
perdiendo a su esposa embarazada, a sus padres y su libertad. Él sabía perfectamente lo que era mirar alrededor y no ver una sola lucecita. Por eso, para el hombre de la calle que vive una vida real, como dije, y asfixiante, el autodistanciamiento y el humor no son andar por la vida a las carcajadas. Se transforman en algo mucho más sutil, en una resistencia silenciosa. Y aquí nos reiteramos la pregunta o el comentario que hicimos así muy al pasar. ¿Cómo se vive el autodistanciamiento? ¿Cómo se le acopla el humor como aliado cuando todo es negro? Cuando no se ve absolutamente nada, ni siquiera se tiene esperanza de que algo ocurra para que la situación cambie. ¿Qué le podemos decir a ese hombre común que vive su situación sin miras a que aparezca algo que lo salve de esa maraña en la que se ve atrapado? Cuando la situación es un desastre y no se puede solucionar, el humor de la calle no es alegría, es el último refugio de dignidad, es el derecho a no dejar que el problema te aplaste por completo. Sí, el tema de la dignidad es un tema muy difícil de concientizar, ¿no? O de conceptualizar, mejor dicho, pero lo vamos a mencionar frecuentemente porque lo hemos comprobado y lo hemos vivido. Y acá vamos a poner un ejemplo que nos puede gratificar. Acá vamos a poner un ejemplo que nos puede graficar cómo a veces el humor puede ser una vía de escape, una ayuda para respirar aire puro, aunque sea por unos segundos. Un trabajador sale a la mañana, se le rompe el zapato, pierde el colectivo, empieza a llover con todo y encima se da cuenta de que se olvidó el paraguas. Está empapado, llega tarde, la situación económica es asfixiante y no se ve salida. En ese segundo de máxima tensión, el hombre mira hacia el cielo chorreando agua y en vez de romperse, piensa o dice con una media sonrisa amarga: bueno, lo único que me falta es que me pise un elefante. Esto me parece que es más que gráfico para dejar bien aclarado lo que venimos hablando sobre el humor. Ahí fueron unos segundos que apareció esa parte humana donde le dio ese minuto, aunque sea para hacer una bocanada de aire puro y seguir. Bueno, yo siempre digo, ¿no? En mis situaciones bastante complicadas dije que el humor era mi mejor aliado. Así lo experimenté y lo viví. Y hoy sigue siendo mi mejor aliado porque a mi vida siguen llegando situaciones que muchas veces me ponen contra la pared. En este ejemplo que dimos anteriormente, ¿dónde está lo humano? Ese pequeño comentario, ese guiño, es un acto de autodistanciamiento salvaje. El hombre no solucionó la lluvia, ni el zapato, ni sus deudas, pero en ese microsegundo se plantó frente a la vida y le dijo: me estás pegando con todo, pero todavía puedo mirarte de frente y no dejar que me quites la ironía. Se despegó del problema por un instante, y que esto es lo que decimos. Si cada uno pudiera hacer un análisis de las reacciones, de las respuestas, de la conducta ante tal situación que nos moviliza, que nos mueve el tablero de lo que ya teníamos programado, de lo que ya teníamos decidido hacer, si pudiéramos detenernos unos minutos para pensar, incluso al final del día, cuando hacemos un raconto de lo vivido, nos daríamos cuenta del potencial que tenemos, de las circunstancias que por ahí
no pudimos leer, no pudimos darnos cuenta de que una intervención nuestra hubiera cambiado el humor, el estado de ánimo, el tener en cuenta al otro. Acá es un proceso personal que no podemos delegar a nadie, pero tengámoslo en cuenta porque alivianamos la carga, no nos identificamos con las cosas negativas que nos pueden pasar y podemos tener un campo más despejado para seguir tomando resoluciones, especialmente en las situaciones en donde hay dolor y sufrimiento, que ya son como palabras mayores, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con estos ejemplos, porque todo hace a la cosa. Por ejemplo, no busques el norte, busca el próximo paso. Cuando la maraña es tan grande que no se ve el horizonte, pedirle a alguien que busque un norte es desesperante. Si estás en una habitación completamente a oscuras, no buscas la puerta de salida que está a 100 metros. Buscas la pared con la mano para no tropezarte. Y otro ejemplo que podríamos utilizar para reflexionarlo exhaustivamente, por ejemplo, una madre que cuida a un hijo con una enfermedad crónica en una situación económica límite, donde cada día es una batalla burocrática y médica. Esto lo estamos viendo muy frecuentemente. Ahí no hay luces a futuro, hay incertidumbre total. Ella no puede planificar su vida, ni ver un final feliz a la vuelta de la esquina. ¿Cómo sobrevive? Reduciendo el tiempo. No mira el año que viene, mira las próximas 2 horas. Entonces se dice a sí misma, ahora voy a calentar la pava, voy a tomar un mate y voy hacia la vida. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, Susana? Sí. ¿Cuántas veces nos hemos planteado, incluso cuando hablamos en las reuniones de la Escuela de Vida, tenemos que formar un nuevo proyecto de vida y la respuesta es, tenemos que reconocer que tenemos la capacidad de formularnos otro proyecto de vida. Y la respuesta de los padres es, yo no quiero proyectar, porque ya he proyectado y mi proyecto se truncó ante una situación límite, en caso concreto la muerte de un ser querido. Y lo que nosotros no teníamos ya, el tema orquestado para el debate, pero nos hace bien cuando del otro lado nos dicen de qué proyecto me están hablando si yo apenas voy a proyectar un día. Y llegamos a la conclusión de que es cierto, porque después el gran proyecto es la suma de los proyectos. Claro, es uno más uno claro, más uno. Porque si no es como si estuviésemos hablando de una realidad utópica, una cosa que no existe. Estamos debajo de los escombros, no vemos la lucecita, no quiero ni puedo salir, y acá me dicen que te decía la vida, que tenés que salir, que tenés que ver a los otros. Entonces, ¿cómo nosotros hemos crecido desde lo personal a la dinámica del grupo, ¿no? Porque estamos hablando con personas que pasaron o están pasando esta situación como la pasamos nosotros tantos años atrás, o no tantos años, sino reciente. Esa adecuación y el respeto al ser humano, y volvemos al tema de la dignidad acá también. Bueno, y volvemos a este ejemplo anterior que di y nos preguntamos acá, ¿dónde está lo humano? Y eso es autodistanciarse de la catástrofe general para evitar el presente. Cuando no hay norte, el sentido no está en el destino final, sino en la dignidad con la que sostengo el próximo minuto. El norte, entre comillas, de esa madre es que ese mate esté rico o que esa mesa quede limpia. En ese metro cuadrado ella sigue siendo la dueña de su vida, no la enfermedad de su hijo. Cuando la vida real es casi imposible de solucionar, la autotrascendencia no es un llamado místico, es el alivio de saber que no somos los únicos en el barro. O sea, aquí podríamos hablar de solidaridad y encuentro. Y vamos a hacer un último ejemplo. 2 vecinos que están sin luz.
hace 3 días y en pleno verano. La comida se les echó a perder, no tienen respuestas de nadie, la impotencia es total. Se cruzan en la vereda con cara de pocos amigos. Uno mira al otro y le dice: si esto sigue así, vamos a tener que salir a cazar mosquitos para cenar. El otro se sonríe de costado, suspira y le contesta: yo pongo la sal. Fíjense ustedes, qué cosa tan común, quizá con otras palabras, pero ocurre. Y por un momento este pequeño humor nos saca de eso tan tremendo que venimos viviendo. Y también nos preguntamos, ¿dónde está lo humano acá? En medio de una situación límite insoportable, conectaron. No solucionaron la luz, pero el sufrimiento dejó de ser un peso individual para volverse compartido. Se reconocieron humanos, vulnerables, pero juntos. Como a veces somos la llave para que se dé esto, ¿no? Porque uno hace el análisis de la situación y es grave y se calla, pero la oportunidad, la importancia del otro manda el chiste, la palabrita. La palabrita. Y sí, no se soluciona, pero tampoco quedamos igual que antes, ¿no? Avanzamos. Esa palabrita sería una capita pequeña de nácar para llevar a la transformación de ese momento. El doctor Bretone nos hace recordar que la logoterapia para el hombre común no es una anestesia para no sentir el dolor, sino el combustible para que el dolor no nos convierta en monstruos resentidos o en seres sin vida. Cuando todo parece una maraña y no hay luz, el autodistanciamiento no es encontrar la salida, es recordarte a vos mismo que vos no sos la maraña, vos sos el hombre que camina dentro de ella. Y mientras puedas decidir dar el siguiente paso con la frente en alto, la maraña no te ha ganado. Creo que con esto es un cierre fantástico a todo esto que vinimos diciendo. Así que recuperemos esto humano en el hombre y veamos también, si bien hablamos de las pérdidas y de la escuela de vida y de que todos los temas que nosotros tratamos, todas estas situaciones límites, esta reflexión la puede utilizar en su vida. No es exclusiva para los papás de la escuela de vida. Sí, creo que nosotros nos propusimos abordar temas muy profundos del pensamiento de Frankl, bajarlo al entendimiento de las cosas cotidianas. No fuimos osadas, no nos tiramos al precipicio. Tenemos conocimiento de casos de la vida, nosotros mismos hemos, me atrevo a decir, evolucionado y nos sentimos muy agradecidas de poder compartirlo con los oyentes y, si se nos permite, ser estímulo para que otros también abran ese abanico. Paco hablaba de abrir el abanico, abrir el horizonte para ver las cosas cotidianas en donde está realmente el sentido del momento. Nos gustó hacer este programa de mucha responsabilidad, como todo, pero hay temas que movilizan, que nos movilizan, y lo que siempre queremos aclarar es que no somos facilistas, no, entre comillas, vendemos soluciones. Hacemos un análisis de la vida, de nuestra vida y de la existencia en general. Y los apelamos a la autoexigencia. Bueno, antes de despedirme, en unos segunditos, quiero comentarles que el lunes 20 es el Día del Amigo. Como todos los años, nos vamos a reunir a tomar el cafecito con todos nuestros amigos en el bar Ruderico a las 15 horas
y estimativamente hasta las 18, que está ubicado en Arenales y Boulevard Marítimo. Les pedimos a todos aquellos que escuchen esto, que difundan la información para que nadie se quede afuera, y aquellos que puedan, que están conectados al grupo y demás, que confirmen, los que puedan, si bien el lugar ya está reservado, para tener una idea estimativa de la cantidad de gente. Entonces, nos vemos pasado mañana, el lunes, a las 15 horas, para compartir un hermoso momento. El 20 ya está cercano. Acá Teresita saludando a todo el equipo de Dialogando por la Vida, por el Día del Amigo. Amigo, qué palabra tan chiquita para lo que realmente significa. ¿Cómo abarcar a todos ustedes, incluyendo oyentes sin presencia? ¿Es que hace falta siempre la presencia física? A mi parecer, no. Cuando cuenta la intención y el pensamiento, emitimos una vibración de afecto que cruza un puente de energía espiritual, y es hacia allí donde me dirijo, hacia ustedes, que sábado a sábado sanan y acompañan con reflexiones que son regalo, el regalo más hermoso que nos hacen por este día que ya está llegando. No dejen de vivir intensamente el Día de la Amistad, sin olvidarse de la amistad con ustedes mismos, cuyo vínculo debe ser tan fuerte que permita ser uno y ser también con el otro. Feliz día y gracias por estar. ¿Y qué es la amistad? Es una puerta que se abre, una mano extendida, una sonrisa que te alienta, una mirada que te comprende, una lágrima que se une a tu dolor, una palabra que te anima y una crítica que te mejora. Es un abrazo de perdón, un aplauso que te estimula, un encuentro que te regocija, un favor sin recompensa, un dar sin exigir, una entrega sin calcular y un esperar sin cansancio. Cecilia Precioso. Hasta el sábado que viene y muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes. Un cariño para todos, buen fin de semana en familia, con amigos, y nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.